Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas, la verdad, más complejos que nos trae el futuro de la medicina. Pensemos en esto. ¿Qué pasa con la responsabilidad legal cuando un sistema de inteligencia artificial, uno muy autónomo, comete un error y daña a un paciente? O sea, ¿quién responde cuando el bisturí en realidad lo está guiando un algoritmo? Para intentar aclarar este lío, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, nos imaginaremos un escenario que podría pasar. Luego diferenciaremos bien qué es un error humano y qué es uno algorítmico. Nos asomaremos al famoso problema de la caja negra. Después veremos sobre quién podría recaer la responsabilidad. Exploraremos una posible solución que no busca culpables. Y, para terminar, haremos una reflexión final sobre el precio del progreso. Venga, vamos allá. Para que entendamos bien de qué va todo esto, lo mejor es viajar a un futuro que está a la vuelta de la esquina. Un escenario que, aunque ahora mismo es hipotético, tiene toda la pinta de ser posible si vemos cómo avanza la tecnología. Imaginen la escena. Estamos en un quirófano, año 2026, hay un paciente en una operación súper compleja. Pero la cirugía no la dirige una mano humana, sino un sistema quirúrgico de última generación. Y no es un robot que simplemente obedece, no, es un sistema que planifica parte de la operación por su cuenta. En esta situación, la máquina analiza todas las pruebas del paciente y decide, por sí misma, cuál es la mejor manera de operar. Hay un cirujano, claro, un experto, pero su papel es más bien de supervisión. Y de repente, el sistema, en una de esas decisiones autónomas, hace un pequeño corte, una microincisión que no estaba prevista. Nadie se da cuenta en el momento, pero causa un daño interno. A ver, es muy importante entender que este nivel de autonomía no es lo normal a día de hoy, ¿eh? Es algo que está empezando a surgir. El error, por tanto, no es que a alguien le tiemble el pulso, sino una decisión del propio algoritmo. Y claro, aquí es donde viene la gran pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Fue un descuido del cirujano que supervisaba por no darse cuenta? ¿Es un fallo de fábrica del software? ¿O quizá el hospital no lo implementó correctamente? Los sistemas legales que tenemos, pensados para errores humanos, pues como que se empiezan a quedar cortos. Vale, para empezar a hablar de responsabilidades, lo primero es entender bien la naturaleza del error. Porque, y esto es clave, un error humano y un error de un algoritmo no tienen nada que ver a nivel conceptual. A ver, un error humano, lo que conocemos como negligencia médica, es bastante claro, ¿no? Es cuando un profesional no sigue el protocolo, hace algo que otro profesional competente no haría. Se basa, en fin, en una falta de cuidado. Pero, ojo, un error algorítmico es otra historia. Es más bien un resultado estadístico. Piensen que tenemos dos inteligencias artificiales, ambas con un 97% de acierto. Pues bien, ese 3% de error no tiene por qué darse en los mismos casos. Una mala decisión de la IA no es un fallo del sistema en sí, sino un resultado posible dentro de su lógica de probabilidades. Y esto, claro, complica muchísimo la idea de culpa que manejamos en derecho. Y si esto parecía complicado, la cosa se enreda todavía más con lo que se conoce como el efecto caja negra. Este es, probablemente, el mayor obstáculo que tenemos, tanto a nivel técnico como legal, para saber por qué ha ocurrido un fallo. Pues resulta que muchos de estos sistemas de inteligencia artificial tan avanzados son opacos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos dan un resultado, un diagnóstico, una recomendación o una acción, pero somos incapaces de saber exactamente cómo han llegado a esa conclusión. Es como una caja negra. Sabemos lo que entra y lo que sale, pero lo que pasa dentro es un completo misterio. En un juicio normal por negligencia, la parte demandante tiene que demostrar una relación causa-efecto directa. Esta acción concreta causó este daño concreto. Pero, a ver, si no podemos ni entender el razonamiento del algoritmo, ¿cómo vamos a demostrar que su lógica era defectuosa y que ese fallo fue la causa del daño? Esta opacidad, esta caja negra, lo que hace es romper el nexo causal, que es básicamente la pieza clave de la responsabilidad por culpa. Entonces, si no podemos señalar una causa única y clara, ¿qué pasa? Pues que la responsabilidad se diluye, se reparte por todo un ecosistema de gente y empresas. Se crea una cadera toda fragmentada que los lleva a la siguiente pregunta: ¿quién se hace cargo del daño? El problema es que la responsabilidad se puede trocear. Una parte podría ser del médico que supervisaba, por no estar lo suficientemente atento. Otra parte, del hospital, por no haber formado bien al personal o por haber implementado mal la tecnología. También podría ser del que desarrolló el software, por un defecto de diseño, o incluso del que fabricó la máquina, si hubo un fallo de un componente. Cada uno tiene una parte del control, pero al final nadie lo tiene por completo.
Para solucionar esta fragmentación está surgiendo una idea legal que se llama responsabilidad de empresa. Es bastante sencillo. Se trata de que el responsable principal sea la institución sanitaria, el hospital. ¿Y por qué? Bueno, porque al final es el hospital el que elige qué tecnología compra, cómo la integra en su día a día, el que forma a los médicos y sobre todo el que mejor conoce a sus pacientes. Es el que está en mejor posición para gestionar ese riesgo final. Pero, un momento, ¿y si el problema no es encontrar un culpable? ¿Y si lo importante es simplemente compensar a la víctima? Esta idea nos lleva a un modelo completamente distinto, que muchos expertos creen que es la solución más práctica. Se trata del sistema de compensación sin culpa. Y no es una idea nueva, ¿eh? Ya se usa para daños médicos en general, en sitios como Nueva Zelanda o los países nórdicos. La idea es cambiar el foco. En lugar de meternos en un juicio carísimo para ver si alguien fue negligente, la pregunta es mucho más simple. ¿El paciente ha sufrido un daño inesperado por culpa del tratamiento? Si la respuesta es sí, se le compensa. Punto. Y aquí la diferencia es abismal. Por un lado tenemos el sistema de siempre, el que busca un culpable. Y ya sabemos cómo es. Juicios larguísimos, muy caros, y al final, la verdad, poquísimos pacientes reciben algo. Por otro lado, está este modelo sin culpa. Es un proceso administrativo mucho más rápido y centrado en el paciente. Y aquí viene lo más interesante. Como separas la compensación de la sanción al profesional, se consigue que médicos y hospitales informen más de los errores. Y eso, claro, nos permite aprender de ellos y hacer que todo el sistema sea más seguro para todos. Al final, todo este análisis nos lleva a una reflexión un poco más grande. Está claro que la inteligencia artificial en medicina tiene un potencial brutal para salvar vidas, pero como toda tecnología potente, pues trae consigo nuevos riesgos que hay que saber gestionar. Creo que esta frase resume perfectamente el fondo del debate. La tecnología no puede, ni debe, sustituir la responsabilidad de las personas. La IA es una herramienta increíble, sin duda, pero el deber final de cuidar al paciente, esa garantía moral y legal, tiene que seguir siendo del profesional médico y del sistema sanitario que le apoya. Así que la pregunta final que tenemos que plantearnos ya no es solo legal, es social. Porque la clave no es ponerle freno a la innovación, sino gestionarla con cabeza. ¿Estamos dispuestos a aceptar una innovación que, en conjunto, puede salvar más vidas, pero cuyos fallos individuales dejan a las víctimas sin nadie que responda por ellas? La verdadera brecha que tenemos no es solo tecnológica, es la falta de un acuerdo sobre quién debe asumir el riesgo del progreso.